Momias, desierto, pirámides y Cleopatra. El antiguo Egipto, a lo largo de los años, ha despertado el interés de tantos que incluso hay una rama en la historia que se especializa en su estudio, la egiptología. La tierra de los faraones, con su cercanía a uno de los ríos más largos del mundo o sus complicados jeroglíficos, se hizo importante en la antigüedad. ¿Sabes lo suficiente sobre el antiguo Egipto? ¿Te interesa, como a muchos arqueólogos famosos, esta civilización? Dale, entonces no te pierdas estos 7 datos que debes saber sobre la tierra de los faraones. La civilización egipcia se ubicó al norte del continente africano, cerca de las costas del mar Mediterráneo y, por obvias razones, en gran parte del actual país de Egipto. Contó con una importante defensa natural, pues al occidente tuvo al inmenso desierto del Sahara, un agresivo ecosistema para quienes quisieran visitar la tierra de los faraones desde esta dirección y con ánimos de pelea. Sin embargo, más allá del temido desierto, la joya de Egipto fue su río, el Nilo. Gracias a él, esta civilización contó con los suficientes recursos para dedicar su tiempo a otras labores que inmortalizarían su cultura, pues el Nilo les garantizó por muchos años alimentación y el comercio. Temporalmente, el antiguo Egipto se ubicó entre los años 3150 a.C., cuando muchas comunidades comenzaron a establecerse alrededor del río Nilo, y el 30 a.C., cuando a su última gobernante, la sensual e inteligente Cleopatra, la suicidan. Y digo la suicidan porque la llevan a esto. Ella no quería ser prisionera del Imperio Romano. Ella no quería ser humillada por el Imperio Romano, específicamente por Octavio. Por eso tomó la decisión de quitarse la vida. Eso sí es de gángsters, de gángsters. El antiguo Egipto, al tener el segundo río más largo del mundo, basó su economía en las subidas y bajadas de este. Esperaban que el nivel del río bajara para sembrar los productos en estas tierras húmedas y fértiles, pues dejaban minerales y otros materiales que hacían las cosechas en esos sectores abundantes y productivas a corto tiempo. Al estar familiarizados con el río, tuvieron que ingeniarse mecanismos de canalización y control de agua. Esto les servía en la época en que crecía el cauce del Nilo. Llegaron a tener variedad de cereales, frutas y hortalizas, además de servirse del lino para las telas de su civilización. De igual forma, utilizando la extensión del río, convirtieron a este en una inmensa red comercial, donde las distintas ciudades de la civilización intercambiaban productos navegando a través de sus aguas, y con otros pueblos. El comercio se hacía aprovechando los 2 grandes mares que tenían cerca, el Mediterráneo y el Mar Rojo. ¡Qué buena onda! Esto actualmente lo puedes relacionar con los incontables puertos que hay en el mundo. Imagina, el antiguo Egipto tenía a través de su propio río un sinnúmero de puertos donde se intercambiaban todo tipo de productos. Un bazar en canoa. Lo mismo, pero más barato. La estructura de la sociedad del antiguo Egipto se puede explicar a través de una pirámide. ¡Qué sorpresa! Pues estaba fuertemente jerarquizada y los roles en cada nivel estaban muy bien establecidos. De hecho, la mayoría de las civilizaciones antiguas tienen esto en común. En la cima se encuentra un gobernante absoluto, la mayoría de veces divinizado, y en la base los esclavos, sin ningún derecho y 24/7 trabajando. Entonces, en la cima de esta pirámide social se encontraba el faraón, que en la mayoría de las veces ejercía todo el poder y decidía sobre todo el antiguo Egipto. Era considerado un dios, o por lo menos la voz de los dioses en la tierra. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Seguido a él estaban los sacerdotes, quienes aconsejaban al faraón y además de preservar los secretos espirituales y religiosos, podían cumplir funciones administrativas. Los escribas le seguían a los sacerdotes. Estos
tenían una sola función: escribir todo el día. Y era de tal importancia esta tarea que el conocimiento para escribir se transmitía de generación en generación. Debajo de los escribas se ubicó el ejército, que no solo servía para defender, sino que en un punto determinado de la historia egipcia se utilizó para la expansión del pueblo. Los últimos tres grupos serán los comerciantes, campesinos y esclavos. Estos últimos son los más importantes, pues como lo imaginarás, podían utilizarse para cualquier cosa. Y los faraones sí los supieron usar. Tantas pirámides, templos, tumbas y hasta esfinges no se construirán por sí solas. Ni por Anunnakis, aliens, reptilianos o hasta el Jesus lo han metido ahí. No lo sé, Rick, parece falso. Los egipcios eran politeístas, pues su mitología está llena de numerosos dioses y criaturas portentosas. Desde Apophis, la representación del caos y la destrucción, pasando por la majestuosa esfinge, el ser que representa la realeza de los faraones y se encarga de custodiarlos en el más allá, hasta el dios creador que se relacionaba con el sol, Ra. Pero lo más destacado de los egipcios es la forma como representaron a sus dioses, pues la mayoría de ellos tenían cuerpo de humano y cabeza de animal, que en la mayoría de los casos eran animales propios de la región y con los que convivían diariamente. Por ejemplo, Ra y Horus tenían la cabeza de halcón, Sobek tenía cabeza de cocodrilo, pues representaba la vegetación y la vida atada al Nilo, o Anubis, el dios de la muerte, tenía la cabeza de perro salvaje. Este último era el encargado de dirigir en el inframundo, junto a otros dioses, el ritual necesario para alcanzar la inmortalidad de las almas egipcias, el juicio de Osiris, en el cual el corazón de cada hombre se pesaba en una balanza con la pluma de la verdad. Gracias a este juicio tenemos la momificación, pues los sacerdotes, a través de este procedimiento, preparaban al muerto para enfrentar este ritual, utilizando en el cuerpo aceites e inciensos y sacando la mayoría de sus órganos, a excepción del corazón, pues el chacal con poderes se lo iba a pedir al recién enfriado. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Lo primero que debes saber con respecto a todas las construcciones majestuosas y monumentales de los antiguos egipcios es que los esclavos no eran los encargados de edificarlas, como normalmente se creía, sino que existieron personas especializadas para este oficio, hombres que recibían hasta un salario por esto. Y debían estar bien pagados, porque vaya que supieron construir cosas que para la época eran alucinantes. Pirámides, templos, obeliscos o hipogeos. Todas tenían una conexión directa con su religión, y cada una a la vez tenía características específicas. Por ejemplo, las más conocidas, las pirámides, eran construcciones destinadas para guardar y preservar el cuerpo y las riquezas del faraón. Aunque son famosas las 3 pirámides de Giza, en el antiguo Egipto se llegaron a construir más de 100. O sea, como construir un Oxxo o un D1 en un barrio colombiano. Cuando comenzaron a sacar todas las pirámides, pues recuerda que dentro de estas se encontraban las riquezas del faraón de turno, se comenzaron a construir tumbas excavadas en rocas, con pasadizos secretos, cámaras ocultas y toda la cosa. Estos se llamaron hipogeos, y el más famoso es el Valle de los Reyes en Luxor. Por otro lado, los obeliscos eran columnas alargadas con forma rectangular, que tenían en todos sus lados inscripciones religiosas y en la cima terminaban con una pequeña pirámide, que generalmente estaba recubierta con oro, plata u otra aleación valiosa. Me lo imaginé diferente. En más de 3000 años de historia, es obvio que la civilización egipcia gozó de importantes personajes históricos. Comencemos con Imhotep. No, este Imhotep no, sino el sacerdote del faraón Zoser, quien además de encargarse de sus labores de oficio, también se le reconoció como médico, astrónomo
inventor y el primer arquitecto o ingeniero, pues gracias a él se levanta la primera pirámide del antiguo Egipto. ¡Qué agradable sujeto! Aunque si hablamos de constructores, tenemos que mencionar al faraón Ramsés II. Este parecía tener en su cabecita un chip de Minecraft o Lego, porque se obsesionó en remodelar o construir numerosos templos. Una prueba de esto fueron las ampliaciones que hizo en los templos de Abidos y Tebas, o su propia construcción, llamada Rameseo. Y por último, no se puede hablar de Egipto sin su gobernante fémina más recordada, Cleopatra, aquella que en el mundo antiguo no se destacó, como muchos piensan, por sus habilidades para el delicioso, sino que como mujer se hizo notar por sus conocimientos en distintas áreas, al punto que todos esos saberes y habilidades la hacían irresistible, de ahí que muchos hombres cayeran a sus pies. La última reina sabía más de 7 idiomas, entre los cuales se puede destacar el árabe, sirio o el griego, además de conocer e interpretar perfectamente los jeroglíficos. Tenía conocimientos en medicina, alquimia, matemáticas, astronomía, geografía, política, diplomacia internacional, zoología. Con todo esto, imagina de los muchos temas que se podía hablar con ella a profundidad. Sin duda, en esto radicaba su influencia, poder y encanto. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Comencemos con la película más famosa y taquillera que pudo hacerse teniendo en cuenta elementos de la civilización egipcia, la momia. ¿Y tú, crees que existe algo mejor que una momia para representar al antiguo Egipto? Déjamelo en los comentarios. Desde su primera versión en 1932 hasta su reencauche más taquillero en 1999, esta producción logra combinar elementos históricos, pues su protagonista sería el legendario sacerdote Imhotep, con elementos de romance o terror. Pues imagina, una criatura del otro mundo revive con el único propósito de traer a la vida a su amada Anck-su-namun. De igual forma, si te interesa la mitología egipcia, no puedes dejar de ver Dioses de Egipto. No prestes atención al guión, pues por un momento el título de la película parecería Las locas aventuras de un esclavo en Egipto, sino más bien concéntrate en cómo presentan a los dioses y las mismas relaciones conflictivas que ahí se establecen. Un Horus que terminaría siendo el heredero del dios Ra, venciendo a su tío Set, que estaba totalmente enemistado con su hermano Osiris, al punto de matarlo. Vaya familia, ¿no? O criaturas como la Esfinge o Apophis, una como guardiana de tesoros y otra como la destrucción diaria del mundo. Hay destinos peores que la muerte. Por último, si lo que te gusta es el espectáculo y los madrazos propinados por Dwayne Johnson, La Roca hizo una película llamada El Rey Escorpión. Fue uno de sus primeros protagónicos, y lo único rescatable de este film es presentar el nombre tan llamativo de un rey egipcio. Pues raramente escuchamos rey cobra, halcón, papagayo, qué sé yo. Este rey, el Rey Escorpión, realmente existió y originalmente se llamó Horus Scorpion. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir mi contenido, pues la historia es cuestión de supervivencia.